Esta monografía trata sobre el severo impacto del coronavirus en la economía y los negocios que causó importantes pérdidas. Se caracterizó por la incertidumbre. Este estudio se realizó para analizar el impacto que causó la pandemia en la economía a lo largo de los años. Comenzó a finales de 2019 y rápidamente se extendió por todo el mundo, provocando daños en la salud pública y un impacto económico sin precedentes. En tanto que los países ponían en marcha restricciones para evitar el contagio, los negocios estuvieron forzados a un cierre provisional y disminuir su capacidad de producción, lo cual provocó una recesión económica mundial. Impacto directo en la producción global. La pandemia del coronavirus, COVID-19, ha perjudicado la producción global de diversas maneras. Algunas de ellas fueron fábricas y empresas. Estas tuvieron que clausurar provisionalmente a causa de los financiamientos y restricciones de movimiento, teniendo así una disminución en la producción. Además, un aumento en la escasez de suministros y baches en las cadenas de suministro, lo cual ha tenido un impacto negativo en la producción global. La pandemia COVID-19 afectó a la economía y los negocios a nivel mundial. Muchas empresas tuvieron que cerrar temporalmente y las restricciones impuestas para frenar las extensiones del virus, por lo cual llevó a una disminución de bienes y servicios. Esto ha afectado tanto a los ingresos como a las ganancias de muchas empresas. La pandemia COVID-19 afectó a la economía y los negocios a nivel mundial. Muchas empresas tuvieron que cerrar temporalmente y las restricciones impuestas para frenar las extensiones del virus, por lo cual llevó a una disminución de bienes y servicios. Esto ha afectado tanto a los ingresos como a las ganancias de muchas empresas. Se ha observado una disminución de la demanda interna y externa, lo que ha afectado negativamente en las explotaciones peruanas. Sin embargo, el gobierno ha puesto en obra medidas de estímulo económico para tratar de mitigar los efectos negativos de la pandemia. La pandemia COVID-19 ha golpeado fuertemente la economía de Perú, ocasionando una caída abrupta de los indicadores macroeconómicos, como la disminución del 30% del PBI durante los segundos semestres de 2020. Se ha observado una disminución de la demanda interna y externa, lo que ha afectado negativamente en las explotaciones peruanas. Sin embargo, el gobierno ha puesto en obra medidas de estímulo económico para tratar de mitigar los efectos negativos de la pandemia. La pandemia COVID-19 ha golpeado fuertemente la economía de Perú, ocasionando una caída abrupta de los indicadores macroeconómicos, como la disminución del 30% del PBI durante los segundos semestres de 2020. Las restricciones de viaje debido al cierre de fronteras y las medidas de seguridad implementadas para frenar la propagación del virus han llevado a una disminución significativa en el número de turistas y a la cancelación de reservas de viajes. Muchas compañías aéreas, hoteles y agencias de viajes han sufrido pérdidas financieras y se han visto obligadas a reducir sus operaciones o incluso cerrar. Además, muchos destinos turísticos han experimentado una fuerte caída. En el Perú tuvo mayor impacto, muchas tiendas y comercios tuvieron que cerrar temporalmente debido a las restricciones dadas para detener la propagación del virus. Esto ha llevado a una disminución en las ventas y a pérdidas económicas, lo que ha llevado a la adopción de diversas medidas para adaptarse a esta situación. A continuación se mencionan algunas de estas medidas. Tenemos la implementación de protocolos de seguridad, de higiene, fomento del comercio electrónico, servicio de entrega a domicilio, horarios especiales para grupos vulnerables, uso de la tecnología sin contacto. La pandemia en Perú ha afectado al sector turismo debido a las restricciones de los viajes y de las medidas de distanciamiento social, ya que muchos negocios relacionados al turismo, como hoteles, restaurantes y agentes, han sufrido una disminución significativa en sus ingresos. En tiempos de pandemia, la economía y el mercado laboral peruano tuvieron un parálisis industrial y la implementación por la distancia laboral y social, lo cual causó un gran incremento por la reducción de producción y consumo, lo que ha llevado a un aumento de pérdida de empleos y a una contratación económica.
Por ello, muchas empresas se han visto obligadas a cerrar o reducir su operación, lo que ha afectado a miles de trabajadores en todo el país. La acumulación de crisis que caracterizó el 2022 continúa obstaculizando el crecimiento global. La economía a nivel mundial está experimentando la desaceleración más significativa desde la recuperación posterior a una recesión a partir de 1970. La confianza de los consumidores a nivel global ha sufrido una disminución mucho más pronunciada que en periodos anteriores a recesiones mundiales previas. Los tres principales economías del mundo, Estados Unidos, China y la zona del euro, han experimentado una desaceleración abrupta. En estas circunstancias, incluso una perturbación moderada que afecta a la economía mundial en el próximo año podría desencadenar una recesión. En conclusión, la pandemia del COVID-19 ha dejado una huella profunda en la producción global y la economía mundial. Las fábricas y las empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente, lo que generó una disminución en la producción debido a los confinamientos y la restricción de movimiento, la escasez de suministros y las interrupciones en las cadenas de suministro también contribuyeron al impacto negativo en la producción a nivel mundial. Además, la economía y los negocios a nivel global enfrentan desafíos significativos, con cierres temporales y permanentes de empresas, disminución en la oferta de bienes y servicios, interrupciones en los suministros globales y aumento del desempleo. Las medidas de estímulo económico implementadas por los gobiernos, como se observa en el caso de Perú, busca mitigar estos impactos, pero la recuperación económica sigue siendo un desafío considerable.